Mientras nuestros hermanos toman sus lugares, vamos a las Escrituras. El día de hoy comenzamos un nuevo capítulo, Oseas capítulo número 11, versículo 1 a versículo 7 solamente. Oseas capítulo número 11, versículo 1 a versículo 7. Mientras preparaba esta predicación, le suplicaba al Señor que me diera sazón en mis palabras, porque realmente el mensaje es sumamente hermoso, pero a la vez también es vergonzoso para algunos de nosotros. Pero sea el Señor exaltado en esta mañana. Libro de Oseas, capítulo número 11, versículo 1 a versículo 7, dice la palabra del Señor: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar a Efraín, tomándole de sus brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esta es palabra de nuestro Señor. El día de ayer todavía estaba batallando un poco en cómo abordar el tema de hoy. Y creo que bajo el pensamiento de nuestro Señor y su misericordia, porque así lo considero, el día de hoy el Señor nos permite traer una remembranza a través de lo que ha sido algunos de los capítulos anteriores del libro de Oseas. Y es que el día de hoy quisiera traer a remembranza uno de los capítulos que mayormente ha sido un golpe para mi corazón, para mi perverso corazón, porque en ocasiones mi perverso corazón quiere pensar algo que no soy. La franja es tan delgada entre el hecho de que la gloria sea para Dios y la gloria sea para mí como ser humano. La franja es tan minúscula entre que Dios es todo y yo no soy nada, y en algún momento esa franja se puede romper y puedo llegar a pensar que soy algo, cuando en verdad el Señor me ha traído de la pobredumbre. La franja es tan delgada que puedo haber olvidado de la porquería de donde me sacó el Señor para ahora juzgar con mis labios la vida de otros. Y es que tal vez hemos olvidado que el corazón es tan engañoso y tan perverso que nos puede llevar a la más alta soberbia del corazón humano para glorificar a Dios, cuando en verdad mi anhelo es glorificarme a mí mismo y recibir la gloria que no me pertenece. Por eso el día de hoy creí pertinente, a la luz de las Escrituras, hacer una remembranza para que no olvides, de dónde es que el Señor te sacó y cómo es que tu corazón tan bondadoso, tan sabio, tan pulcro en verdad no lo es. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Semanas atrás o meses atrás escudriñábamos el libro de Oseas capítulo número 7 y recordamos cómo es que a través de Oseas capítulo número 7 a Dios le plació dar al menos 4 características de la naturaleza del hombre. Esas 4 características acerca del hombre revelaban y nos siguen revelando cuál es nuestra verdadera naturaleza.
porque no somos buenas personas, porque justo no hay ni aún uno, porque todos se han desviado a una, porque nadie ha buscado a Dios, porque nos hemos hecho necios. Eso es lo que dice en las Escrituras. Y a través de Oseas capítulo número 7, Dios, por medio de Oseas, daba entendimiento al pueblo que se encontraba en una soberbia total. Religiosamente hablando, se creían religiosos mientras sus evidencias daban cuenta, su propia boca, que en verdad estaban entenebrecidos y cegados. El pecado nubla nuestro entendimiento y no nos deja ver más allá de nuestra nariz cuando nuestro pecado nos está consumiendo. En este sentido, Oseas asemejaba el hombre, su naturaleza y su corazón a través de 4 símiles. El primero de ellos, Oseas asemejaba el corazón del hombre, la naturaleza del hombre como un horno. Pero Oseas también asemejaba la naturaleza del hombre como una paloma incauta, como una torta no volteada y finalmente como un arco que no es digno de confianza, un arco engañoso. Cuando Oseas en el capítulo número 7 hablaba acerca de la naturaleza perversa del hombre, acerca de que su corazón es como un horno encendido, en el versículo 4 nos recordaba cómo ese corazón es como un horno encendido por el hornero, que aunque cesas de avivarlo, la llama se encuentra ahí. El hecho de que no sea embravecida no quiere decir que no haya fuego. La vida pecaminosa del hombre es así. Lo ves tranquilo, lo ves espiritual, lo ves ilustre, pero por dentro su corazón está lleno de pecado mientras se encuentra en calma. En el versículo 6, posteriormente Oseas nos daría entendimiento que ese corazón era como un horno. Versículo 6, que a la mañana siguiente estaba encendido como llama de fuego. Aun cuando estuvo tranquilo toda la noche, sin que lo estuvieran embraveciendo con aire, ni lo estuvieran avivando, ese fuego, ese horno era impredecible. Ese pecado en el hombre es así. Un día está tranquilo, retosando, compartiendo el alimento en tu casa y al otro día la flama sale, el pecado sale a la luz como evidencia frente a todos. En el versículo 7 decía que el horno llegaba a tal grado que llegaba a consumir, no solamente a él mismo, llegaba a consumir a su alrededor. Versículo 7, un horno que devoró a sus jueces. Y es que el pecado es así. Y es que la vida del humano es así. Es mi pecado. No, no es tu pecado. Tu pecado a veces llevará a la división de la iglesia. Tu pecado y tu falta de sensatez te llevará a que salgas de esta iglesia. Tu pecado y tu falta de dominio propio te llevará a destrozar la vida de tus familiares. Así como el corazón del pueblo de Israel llevó a consumir a los jueces, así la vida del hombre no ha cambiado. Su propio pecado, que es como un horno, lo llevará a consumir. Oseas nos decía que el corazón, la naturaleza del hombre era como una torta no volteada, como un pan que nunca fue cocido por los dos lados. Solamente la apariencia nos decía que ese corazón estaba cocido, mas por dentro realmente se encontraba crudo. Por un lado quemado, por el otro crudo. ¿Por qué? Porque ese corazón servía a dos amos. Servía por un lado a Dios, o eso pretendía, y por otro lado servía a sus ídolos. ¿Esto ha cambiado? No, hermano. Puedo decir que entre nosotros incluso habrá hombres espirituales que los teníamos en alta estima, pero que hoy por hoy solamente dan cuenta de su amor propio, de su propia soberbia, porque son como una torta volteada, no volteada, quemados, arruinados, decía Oseas, pero no lo supieron. Sus fuerzas fueron devoradas por los extraños, pero no lo supieron. Envejecidos y debilitados, pero no lo supieron. Soberbia, su soberbia testificaba en su contra, pero ellos no se daban cuenta. ¿Por qué puede un hombre no darse cuenta de su propio pecado y de su propia perversidad? Sencillo. Porque el pecado te lleva al grado de entenebrecer tus pensamientos y pensar que lo que hiciste estuvo bien.
bien que se lo merecían. ¿Qué les pasa? ¿Acaso no saben quién soy? Así es la soberbia, así es el pecado en el corazón del hombre. Oseas capítulo 7 decía que esa naturaleza era como la de una paloma incauta. Un incauto es aquel que no procede con cautela. Es alguien que es humanamente arrebatado. Es fácil de engañar, incluso por su propio corazón. Alguien que no procede con cautela es alguien impertinente. Hay momentos pertinentes para decir las cosas. Hay momentos que son impertinentes para decir las cosas. Hay momentos en que debo de tener pertinencia en mi boca. Hay momentos en que no debo de ser de impertinente. ¿Por qué? Porque obraré como una paloma incauta, sin entendimiento, fácil de engañar. Oseas asemejó al pueblo de Israel y a su naturaleza como un ave confundida. No sabe ni hacia dónde va, no tenía dirección. Por tanto, podía perderse en cualquier momento bajo sus propios pensamientos. Finalmente, Oseas dejó claridad que la naturaleza del ser humano, del pueblo de Israel, de ese pueblo infiel, era como un arco engañoso. ¿Qué es un arco engañoso? Un arco engañoso es un arma que no sirve. Yo no sé si tú te atreverías a tomar un arco que sabes por anticipado que no sirve. Ese arco te va a dañar, ese arco te va a lastimar, ese arco te va a hacer daño. Yo no lo usaría. El hombre es como un arco engañoso, un utensilio defectuoso que no cumple el propósito para el cual fue diseñado, simplemente un artefacto en el cual ya no puedes confiar. Así es, hermano. Voltea a ver a tu alrededor. Ve a los que están a tu lado. Su naturaleza, la naturaleza del hombre, es cambiante, como un horno. Hoy te ama, mañana te va a consumir. Así es, hermano. La naturaleza del que está a tu lado, su naturaleza, es la de un hombre infiel, como una torta no volteada. Un día te dará un rostro, mañana te dará uno diferente. Así es, hermano. La naturaleza del hombre es así, malagradecido, como una paloma incauta. Así es, hermano. La naturaleza del hombre que está a tu lado es la de un hombre que no es confiable, así como no lo es confiable un arco que es engañoso. Tal pareciera que entonces tendríamos que aislarnos, pero no es así. Sin embargo, de manera anticipada yo te quiero adelantar que esta naturaleza del hombre no es parte de la modernidad. Esto ha sucedido a lo largo del tiempo. Esto sigue sucediendo y esto sucederá. Como pastor te lo puedo decir, hermano. Me han destrozado el corazón 1,000,000 de veces, aún aquellos por los que puse mi propia reputación. Y tarde que temprano te apuñalan por la espalda. Eso te va a suceder una y otra vez. ¿Te lo digo para que te espantes? No. Te lo digo para que estés prevenido y tu corazón esté certero de lo que habrá de venir. Lo mismo ha sucedido a lo largo de la historia bíblica. En Génesis capítulo 4, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Era su hermano. En Génesis 37, sus hermanos vendieron a José, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Sus hermanos lo vendieron. En Jueces capítulo 16, Dalila entregó a su hombre Sansón para hacer la burla de los filisteos. En Mateo 26, Jesús es entregado por uno de sus discípulos por 30 monedas de plata. Y lo hizo de una manera cobarde, a través de un beso en la mejilla. En 2 de Samuel 15, Absalón conspiró contra su propio padre, el rey David, al querer matarlo y destronarlo. En 2 de Timoteo 4, Demas
quien fue fiel colaborador de Pablo, lo abandonó durante su encarcelamiento porque amó más al mundo. La pregunta importante en esta mañana es, si no puedo confiar en el hombre, entonces está todo perdido. Entonces, hermano, me está diciendo que debo de vivir como ermitaño y que debo de vivir siempre bajo el cuidado de no encariñarme con alguien por el temor de que un día vaya a romper mi corazón. Absolutamente no, hermano. Absolutamente no. Si hubiese sido así, desde las primeras semanas hubiera abandonado el pastorado, pero esto es normal. Si nosotros no podemos confiar en el hombre, tal cual como lo dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, entonces, ¿en quién habremos de confiar? En aquel que es digno, en aquel que es fiel, en aquel que nunca cambia, en aquel que te ama con todo su corazón y que aun cuando tú lo despedaces, si eres de él y le perteneces, te seguirá amando. Quien está en esta iglesia a causa de los hombres y quien se retira de una iglesia a causa de los hombres, nunca comprendió el evangelio. Porque estamos aquí a causa del que es fiel. Aunque tu padre y tu madre te dejen, aún con eso el Señor te recogerá. El consejo en esta mañana y la predicación está centrada en ello, en que hay uno que es digno y que aún en ocasiones cuando nos rompen el corazón, cuando nos defraudan, cuando aquel que tanto amabas se vuelve en tu contra, nuevamente tienes que recordar que no te puedes impacientar a causa de los malignos, que debes de confiar en aquel que es digno de confianza. Dice el Salmo 37, versículo 1, y el día de hoy yo te recomiendo que solamente apuntes y corrobores en tu casa porque no habrá mucho tiempo. Dice el Salmo número 37, un salmo que me levanta una y otra vez. Salmo número 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. A veces diremos, oh no, es que me consumió mi ira santa. Discúlpeme, pero eso es una tontería y una aberración. Las escrituras en Gálatas me dicen que si un hermano ha caído en pecado, aquellos que son espirituales le restauren con espíritu de mansedumbre. En ningún momento en los frutos del espíritu veo la ira santa o la ira de Dios. Esa es una justificante cuando no tienes dominio propio, cuando no puedes tranquilizar tu boca y sacas tu carnalidad. Eso es. Pero lo que me dicen las escrituras es que no puedo impacientarme a causa de los malignos. Continúa diciendo, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Que no me impaciente a causa de los malignos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Versículo 3. Confía en Jehová, confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien. Y entonces habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, dice el Salmo. Deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová. Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, dicen las escrituras. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Te da temor ser apuñalado por uno de los que está sentados contigo? Yo te diría, no temas. ¿Por qué traer este tema, hermano?
Me daba temor el día de ayer porque precisamente si a nosotros nos han tratado mal, si alguna ocasión defrauda tu corazón, quiero decirte que el Señor fue el primero que lo experimentó. Siendo Dios, comienza narrando Oseas capítulo número 11 versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando Israel era un niño, cuando Israel era pequeño, yo lo amé, dice el Señor. Y de Egipto lo llamé. La historia nos dice que cuando José fue vendido por sus hermanos, es llevado a la tierra de Egipto, suceden muchas cuestiones, al final toma poderío, muere el faraón que lo había cuidado y llega un nuevo faraón que deja en cautiverio al pueblo. Y el pueblo crecía, y el pueblo crecía, el pueblo crecía. Pero entonces dice Oseas, mediante esta metáfora, que el Señor no solamente había sido su marido como fiel esposa, sino que ahora el Señor tenía una identidad como lo tiene un padre que ama a sus hijos. Yo no sé cuántos de aquí aman a sus hijos. A lo mejor de una manera sana o de una manera insana, tóxica. Pero hermano, si hay un peligro alrededor de mis hijos, voy a hacer lo que sea necesario. Voy a hacer lo que sea necesario. Lo mismo es con mi esposa. Te puedes meter conmigo, decía Paul Washer. Pero hay en el momento en que toques a mi esposa, y en este caso a mis hijos, ¿verdad? Porque entonces va a salir el tigre. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice el Señor. No es la primera ocasión en que el Señor, ni sería la última, en que el Señor reitera que su pueblo escogido. Ahora nosotros, hermanos, somos sus hijos. ¿Qué implica ser un hijo? Implica muchas cuestiones. En Lucas 15, del 11 al 32, la famosa parábola del hijo pródigo, el Señor da entendimiento de que aun cuando su hijo fue necio, aun cuando tuvo las consecuencias de alejarse de su paternidad, el Señor extendió sus brazos al verle regresar y le amó. En el Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23, cuando Dios da el mandato a Moisés para libertar al pueblo, dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tenemos hijos realmente sabemos lo que es quitarse el bocado de la boca, lo que es cuidar a alguien que tal vez no lo merece, pero que le amamos con todo nuestro corazón. Cuando Israel era joven, cuando Israel era pequeño, yo le amé, dijo el Señor. Dios siempre había amado a su pueblo como un padre ama a su hijo. Un padre que se compadece de su hijo. Yo no sé cuántas veces uno de tus hijos ha caído en alguna enfermedad en donde sufre y se retuerce y tu corazón se quiebra y tu corazón se aflige y llegas a la súplica de decir: Señor, quítale ese daño, pónmelo a mí. Así el Señor se ha comportado con su pueblo. Cuando el pueblo estaba en cautiverio, nosotros podemos ver en el libro de Éxodo capítulo número 2, versículo 23, cómo nos narra que ese clamor, ese sufrimiento subió hasta el mismo Señor. Dice Éxodo 2:23 que aconteció que después de muchos días que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Qué hizo Dios? Si Dios hubiera sido tú,
O yo hubiera dicho, no, no se lo merece. No, yo sí, él no. Si Dios hubiese sido soberbio como nosotros. ¿Pero qué hizo Dios? Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Acaso Dios se había olvidado de ellos? No, hermano. Dios no olvida sus pactos. Tú sí, yo sí, él no. Dios no olvida sus pactos. Dios se compadeció, tuvo misericordia ante el clamor y sufrimiento de su hijo, tal como lo hacemos los padres. Si un día tu hijo está al borde de la muerte en un hospital, sabrás lo que es que tu corazón en la angustia se desquebraje. Si un día tu hijo sufre una fractura o algo dolorosísimo, sabrás, hermano, lo que siente un corazón de padre. Si un día el Señor le place llevarse a uno de tus hijos antes de ti, sabrás lo que es el clamor de un corazón de padre. Dios amó tanto a su pueblo desde que era joven, desde que era pequeño, que ese clamor llegaría hasta sus oídos para mandar un libertador físico llamado Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto y entonces reiterar: de Egipto llamé a mi hijo. Una de las grandes ventajas de los atributos de Dios, específicamente uno: Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo siempre. Hoy tú me amas. Mañana no lo sé. Pero el Señor nunca cambia. Y de la misma manera en que el Señor no cambia, es inmutable, por tanto nosotros podemos confiar en que su tendencia a amarnos no cambiará. Su tendencia a amarnos no cambiará. Siglos más tarde de esta profecía, el Señor nuevamente se compadecería de su pueblo. Ahora, no solamente un pueblo judío, sino un pueblo que ahora sería de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, donde estamos incluidos tú y yo desde el principio, hermano. La misma misericordia física que el Señor envió para sacar a su pueblo de Israel, ahora, siglos más tarde, el Señor lo repetiría nuevamente a través de un libertador, Jesús el Cristo, el Mesías, el Salvador. Mas no solamente para libertarnos de una manera física, hermano, sino sacarnos de ese Egipto pecaminoso, mostrándonos nuevamente su misericordia y su fidelidad, mostrándonos nuevamente, hermano, esas cuerdas de amor. En Mateo 2:15 nosotros podemos ver cómo Jesucristo, siendo pequeño, fue llevado por sus padres a Egipto mientras Herodes reinaba en aquella nación y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, dice Mateo 2:15, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Por medio de qué profeta? Por medio del profeta Oseas, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Lo que estaba viviendo Israel en el tiempo de Oseas no sería más que un negativo. Hablando de fotografías antiguas, la fotografía salía de un negativo, de una filmina oscura. Sería la remembranza de aquel hecho salvífico, mas ahora el Señor llevaría la salvación a un grado extremo por amor. El Señor, hemos visto que a través de este libro nos muestra su disciplina, hermano, y aún la disciplina es amor. A través de las cuerdas que en ocasiones pueden tallar el cuello, aún esas cuerdas son cuerdas de amor, porque no permitirán que escapes.
porque no permitirán que te vayas a donde el Señor no tiene permitido que tú vayas. Ha sido tan grande su amor, y ha sido tan grande su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no solamente te trajo con cuerdas, Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor del Padre, hermanos, este es la pasión del Padre, este es el corazón gigantesco, misericordioso y falto de soberbia de un Dios que su naturaleza solamente le permite tender a hacer el bien porque no lo merece. Me da terror, hermano, pensar en algún momento que el Señor te diera un poco de autoridad como Dios. Me da totalmente pavor el pensar hipotéticamente que en algún momento el Señor te diera una probadita de su poder como Dios. Porque mientras Dios tiende a amar aún sin merecerlo, y eso se le llama misericordia, tu corazón soberbio tiende a destruir a quien no cumple tus expectativas. Si tú fueras Dios, probablemente comenzarías a exterminarte a ti mismo. Y por eso doy gracias que Dios es Dios. Porque este es el amor del Padre. Lo que me está dando a entender, no sé si lo alcanzas a comprender, hermano, pero esa pasión, ese amor sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que muchas veces te has cuestionado ¿por qué el Señor me llamó? ¿Por qué el Señor me eligió? Yo te puedo decir que no hay una respuesta y yo tampoco lo comprendo. ¿Por qué te llamó? No lo sé. Porque no hay un solo atributo en ti que sea merecible para recibir ese amor. No lo hay. De la misma manera que no lo hubo para mí. Pero ese es el amor, esa es la pasión, esa es la misericordia, esa es la fidelidad de un Dios que ama con un amor ágape. ¿Cómo reacciona el hombre ante tanta compasión? Lo hemos vivido en la iglesia. ¿Cómo reacciona el hombre ante la misericordia de Dios? De una manera contraria. Somos tan soberbios, hermano, que después de haber recibido tanta misericordia, tanta gracia, tanto amor, ahora nosotros somos los jueces. Ahora nosotros somos los jueces. ¿Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido? No, no es así. Nuestra naturaleza es tendiente al mal. Nuestro corazón de continuo y nuestros pasos van a la perversidad. Gracias a Dios que Dios es Dios. Gracias a Dios que tú no eres Dios. ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Cómo reaccionó el Hijo? Bueno, mientras el Señor les amaba, versículo 2, cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Dice el Señor, tanto más yo los amaba, tanto más ellos se alejaban de mí. Comenzaron a cometer una serie de barbaridades. El Señor era quien los sustentaba. Y dice la segunda parte del versículo 2, a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Qué es un sahumerio? Es un cúmulo de inciensos. Adoraban dioses ajenos. El Señor amó a Israel desde el principio y nunca dejó de amar a su pueblo, pero las actitudes de ese pueblo no fueron motivo suficiente para dejar de amarlo. El Señor les seguía amando con amor incondicional. Profeta tras profeta fue enviado para enviar advertencias. Hombre tras hombre fueron enviados para instarles al arrepentimiento y volvieran a su propio camino, a buscar a Dios. Innumerables advertencias y juicios. ¿Por qué? Porque Dios los detestaba. Ay, Dios, ya basta de tanta advertencia, ya basta de tanta disciplina. ¿Porque nos detestas? No, hermano, porque les amaba. Pero cuanto más les llamaba, más se alejaban de Él. Yo sé que aquí hay hermanos que tienen hijos todavía adolescentes. Imagínate que
tu hijo, al cual has criado, amado, te has desvelado, lo has cuidado en la enfermedad, lo has llevado a la escuela. Imagínate que cumpliendo sus 15 años, te dice, ¿sabes qué, mamá? Te detesto. Imagínatelo por un momento. Mamá, ¿sabes qué? No quiero ser más tu hijo. Eres despreciable. Oye, pero si yo te he alimentado, pero si yo te he vestido, no me importa. Me avergüenzo de ti. Eres una afrenta para mi camino. Así es que he encontrado otra mamá. Una mamá que tiene dinero, una mamá que tiene viviendas, una mamá que tiene, que me satisface lo que yo quiero. Si yo quiero esto, me lo compra. Si quiero aquello, me lo compra y no me niega absolutamente nada. Me deja salir, me deja venir, me deja drogarme, me deja hacer lo que yo quiera. Esa es la mamá que yo quiero. ¿Qué pensarías de ese hijo? Maldito malagradecido. Bueno, nuevamente, qué bueno que tú no eres Dios, qué bueno que Dios es Dios. Sin embargo, esto es lo que sucederá en tu camino de la cristiandad. Bienvenido al mundo de la cristiandad. Un mundo donde el Señor nos insta a amar con todo nuestro corazón. Y amar a nuestro prójimo, no a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Oye, pero resulta que ese hermano y ese prójimo, el mandato es a seguirlos amando. ¿Y acaso el hecho de anticiparnos, pastor, que tarde que temprano uno de estos que está a nuestro alrededor se caerá de su pedestal y nos dará la espalda, ¿acaso eso es motivo para abandonar el camino? No, absolutamente no. Nuestro llamado es a vivir en un amor ágape, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. El ejemplo lo tenemos en el Señor. Piensa por un momento si tú amarías a alguien como tú. Piensa por un momento si tú amarías a alguien como tú. Yo me he puesto a pensar y yo digo que no. Yo no amaría a alguien como yo. El Señor te ama. El Señor te ama. Y así lo hizo con Israel, versículo 3. Yo con todo eso, con toda esa actitud, con toda esa perversidad, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de sus brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Dios siempre había suplido las necesidades del pueblo. Dios sigue supliendo las necesidades del pueblo. Ellos se negaban a reconocer lo que Él había hecho y no se interesaban en darle gracias. Los privilegios y los beneficios que disfrutamos, hermano, no son por tu lindo rostro ni por tus capacidades terrenales. Son por la misericordia y la bondad de Dios, tal cual como fue con el pueblo. Sin embargo, el pueblo fue ingrato. Así es el ser humano. El ser humano es como ese pescadito de una película muy famosa en donde salía a buscar a Nemo. ¿A qué? 5 segundos después, tu memoria a corto plazo olvida la misericordia que has recibido de Dios y entonces vuelves a tus propios caminos. No pasan 5 minutos en que el Señor extiende misericordia después de que has llorado como nenita ante el sufrimiento, en la súplica de tu dolor, cuando 5 minutos después dices, Nemo, misericordia, se te olvida. Eres el primer receptor de misericordia y olvidas que fuiste receptor y que debes ser imitador de Dios como hijo amado. Así fue el pueblo de Israel. Ingrato, malagradecido. Para tu tranquilidad, es parte de la naturaleza humana.
La ingratitud es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, una cosa es que seas ingrato con el ser humano y otra cosa es que seas ingrato con Dios. Porque aquel que es ingrato con Dios no tendrá ninguna dificultad de hacerlo contigo. Después de casi 5 años de ser partícipe de esa ingratitud, ¿acaso me llevará a dejar de amar a cada uno que cruce por esa puerta? No, la respuesta es no. El buen sembrador sale a sembrar. Y aun cuando piense que sembró semilla buena, dicen las escrituras que por la noche vino su enemigo y sembró semilla mala, semilla de cizaña. ¿Acaso el sembrador no se dio cuenta? Claro que se dio cuenta. Los trabajadores le dijeron: Señor, arrancamos a la cizaña. El Señor le dijo, el dueño de la mies le dijo: no sea que arrancando a una te arranques a la otra. Deja que llegue el tiempo de la siega, y entonces cortaremos al trigo y lo llevaremos al granero y cortaremos la cizaña y la echaremos al fuego. Vendrán los labradores, sabiendo que en esa tierra había trigo y había cizaña. ¿Acaso el sembrador dejó de regar a la cizaña? No, hermano, porque él no sabía todavía qué estaba debajo de la tierra. De la misma manera, la gracia común de Dios sigue teniendo misericordia aún de los perversos. De la misma manera, el pastorado de esta iglesia seguirá amando a aquellos que vayan llegando hasta el momento en que lleguen sus frutos y den cuenta quién es trigo y quién no lo es. El día de hoy hemos reconocido 3 trigos. Y lo digo como suposición, ¿verdad? Pero supongamos que en algún momento dan evidencia de que en verdad no eran trigo. No lo creo yo. Pero supongamos. ¿Nos equivocamos? Tal vez sí. ¿Qué tendremos que hacer? Separar el trigo de la cizaña. La invitación del Señor no es a dejar de amar, sino al contrario. En el libro de Mateo, capítulo número 5, versículo 43. En el libro de Mateo, capítulo número 5, versículo 43, el Señor nos da enseñanza de cuál debería de ser el actuar de los integrantes del reino de los cielos. Este texto se encuentra dentro de un sermón, uno de los más hermosos, el sermón llamado del monte, en el capítulo número 5, versículo 43. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesucristo para los integrantes del reino de los cielos? ¿A detestar al que no me cae bien? No, hermano. Eso lo hace Satanás. ¿Cuál es la enseñanza entonces? Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo dice el mundo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Punto. Paréntesis. Lo que me está dando a entender este texto es que hay 2 paternidades. Hay 2 paternidades, no hay más, solamente hay 2 paternidades, o eres de uno o eres de otro. Pero aquí me está dando entendimiento Jesucristo a través de este sermón, que mientras los hijos de la paternidad del mundo aman a sus amigos y detestan a sus enemigos, en un hijo de Dios no puede ser así. No puede ser así. Hermano, si después de meses y meses y meses tu corazón todavía no ha sanado, después de que se te ha instado una y otra vez y traes esa puerca raíz de amargura en tu corazón, hermano, es necesario que evalúes tu camino, porque no está bien. Tu paternidad probablemente no es la que clamas.
Vuelvo a repetir nuevamente, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso dicen en el mundo, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir, ¿quién es Dios? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, entonces ¿qué recompensa vas a tener? Amar a los bonitos, ¿qué recompensa vas a tener? Amar a los que te caen bien, ¿qué recompensa vas a tener? No, hermano, el llamado es a amar a quien no es merecible de amar. Eso hizo el Señor contigo. El llamado es a amar a quien no merece que ames. Eso hizo el Señor contigo. ¿Por qué ahora eres diferente? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los más perversos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, entonces ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cabe aquí una pregunta, siendo Dios omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, ¿acaso no sabría cuál sería la actitud del pueblo de Israel? Hermano, Dios lo sabe todo. Y aún así, tiempo pasado, Dios los amó cuando eran jóvenes. ¿Acaso Dios no sabía que fornicarían espiritualmente como lo hace una ramera? Dios lo sabía. Y aún así Dios los amó desde jóvenes. El mandato del Señor para nosotros no es diferente, hermanos. Porque si solamente amamos al que se acopla a nuestro estereotipo de pensamiento, eso no proviene de Dios. Y aparte es una doctrina peligrosa. Que con honestidad no quiero que se filtre aquí. Juzgar por las apariencias es una doctrina que no pertenece a esta iglesia. Y por tanto, mientras yo viva, no permitiré que entre aquí. Porque el ejemplo que me pone el Señor, versículo 4, es atraernos con cuerdas de amor. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. A esto se le llama gracia, a esto se le llama misericordia. Piensa por un momento en un agricultor de esos que son incluso manos callosas, bravos. ¿Acaso ellos van a ir y van a tratar con cuerditas a los bueyes de la yunta? No, hermano. Ellos les pondrán el yugo y les pondrán las cadenas, les pondrán el bozal y los pondrán a trabajar hasta que desmayen. Aquí me está hablando que la naturaleza del Señor es diferente, como un agricultor que ama a sus animales y les quita el yugo y los conduce sin correa y los conduce solamente con una cuerda e incluso los lleva a comer. Quien hemos vivido el campo, vemos que el agricultor y el ganadero los saca a chicotazos. Pero la naturaleza de mi Señor es diferente. Con cuerdas de amor, con cuerdas plácidas, hermano, nos llama a ir hacia el alimento. Nuestro yugo es pesado. La vida en esta tierra es pesada, hermanos. ¿Qué hace el Señor? El Señor aligera ese yugo. Versículo 4, alza el yugo de sobre su cerviz y pone delante de ellos comida. Desde el principio, hermano, el principio regulador de la relación entre Dios y el hombre no ha sido maldad. El punto nodal de regulación entre el hombre y entre Dios se ha llamado gracia, y es un regalo inmerecido.
Desde la creación, el concepto regulador de la relación entre Dios y el hombre se ha llamado gracia. El Señor, desde el principio siendo Dios, pudo supeditarse por encima del hombre, por supuesto, pero al Señor su tendencia de extender bondad por quien no lo merece lo llevó a extender gracia. Por gracia el Señor libertó a su pueblo de la esclavitud. Por gracia el Señor les envió hombres que les instaran a reencaminarse en sus caminos. Por gracia el Señor les tuvo paciencia. Por gracia el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Por gracia, hermano. Por gracia y no por tu sabiduría estás aquí. Por gracia. Ese es el principio regulador. ¿Qué jactancia puedes tener de ti mismo? ¿Que eres más doctrinal que los demás? ¿De que vales si no la vives? ¿Qué jactancia puedes tener, hermana? ¿Que eres la más hermosa de esta iglesia? Tarde que temprano te vas a pudrir. ¿Qué jactancia puede haber en alguno de ustedes? ¿Que tenga más dinero que los demás? Tu Ferrari no va a ser enterrado en tu ataúd, no va a caber. Si el Señor ha mostrado ese punto distintivo de su naturaleza, gracia, hermano, lo menos que podemos hacer nosotros por agradecimiento es obrar de la misma manera. En ocasiones la gracia será a través de la disciplina. En momentos esa cuerda te dará dirección, en algunos otros momentos esa cuerda te llevará a alimentar. Algunas veces esa cuerda se tensará, otras veces esa cuerda cederá. Porque la disciplina de Dios siempre es amorosa. Independientemente de que la cuerda se tense o que la cuerda se afloje, la disciplina de Dios siempre será amorosa y su objetivo será siempre, 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 siempre el bienestar de los que ama. Siempre, hermano. Así de la misma manera como la disciplina del Señor es en amor, de la misma manera la disciplina en la iglesia siempre será bajo ese mismo sentido. Como iglesia, uno de los puntos distintivos es impartir la disciplina eclesiástica. Bajo fundamento bíblico tenemos dos palabras, una de ellas discipular, otra de ellas disciplinar. Las dos provienen de la misma raíz etimológica. Formar. En ocasiones la cuerda será amorosa porque es necesario formar, es necesario dirigir, es necesario discipular. Pero cuando ese discípulo se sale del camino, entonces la cuerda tendrá que tensarse, la cuerda tendrá que tener disciplina, la cuerda tendrá que volverlo al camino, porque lo detestamos, no, hermano. Porque aún en la disciplina el Señor nos muestra que uno imparte el amor por aquellos a los cuales resguarda en su corazón. Así es que a partir del versículo 1 el Señor impartiría justicia, impartiría disciplina. Versículo 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Porque no se quisieron convertir, porque no quisieron convertirse, porque siguieron en necedad. Un verdadero padre no solamente procura. Un verdadero padre, y no uno de juguete, disciplina cuando es necesario, porque ama. Así es que cuando hay un hijo necio, el padre a veces permitirá que se lleve las consecuencias. Porque a través de las consecuencias, probablemente ese hijo entenderá. El reino del norte no quiso entender y solamente existió por 2 siglos después de la ruptura de Jerusalén, porque cada uno de sus reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Sus líderes espirituales y sus líderes civiles no ayudaron al pueblo a aprender el camino de Dios. Esos líderes no amaban. Esos líderes no amaban al pueblo. Cuando un líder deja que los suyos se descarríen, no los ama. ¿Te quieres pudrir? Púdrete. No, hermano.
El Señor nos muestra que a través de la disciplina, esos líderes no hicieron lo que deberían de hacer y por tanto, como nación, el reino del norte jamás se arrepintió. Y aun cuando la nación del sur, Judá, también sería llevada al cautiverio, el Señor permitió que unos cuantos permanecieran inamovibles. Unos cuantos que no se doblegaron delante de los Baales. Unos cuantos que siguieron sujetos a la autoridad de Dios. Unos cuantos, hermano, solo unos cuantos que optaron por caminar en fidelidad. ¿Te soy honesto? Si algún día por algún motivo, alguno o muchos de ustedes decidieran irse de esta iglesia porque no son aceptos a la disciplina, seguiríamos orando por ti, porque te amamos. Eso es lo que hace un hermano en Cristo. Dice el versículo 6, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. ¿Por qué vino el juicio, hermano? ¿Porque Dios los detestaba? No, ellos fueron consumidos a causa de su propio consejo. Es que a veces no nos damos cuenta que lo que llega a nuestras vidas no es la ira de Dios, no, es la consecuencia de nuestra propia necedad y de nuestro propio pecado. Si un día tu esposa te abandona por infiel, ¿es porque Dios te detestó? No, es porque tu pecado te alcanzó. Si un día blasfemas y tratas de dividir esta iglesia y eres expulsado, ¿acaso Dios fue malvado y por eso No, hermano, recibiste las consecuencias de tu propia boca. A veces el padre en amor permitirá que sus hijos tengan las consecuencias de su propio pecado. Su pecado los va a alcanzar. Como padre, en ocasiones tendrás que tomar decisiones en pro de tu familia y va a ser por amor. Como pastor, en ocasiones tendré que tomar decisiones drásticas y serán en pro y en amor de la iglesia. Ese fue el mismo pensamiento de Dios como Padre amado para su pueblo. Y ese fue uno de los postulados desde el principio de la elección del pueblo de Israel. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio capítulo 21 versículo 18, Deuteronomio capítulo 21 versículo 18, desde el principio fue así. Dios no nos puso normas porque nos detestara, Dios nos puso normas porque somos necios. Deuteronomio 21, capítulo 21, versículo 18, ya te lo he platicado este texto. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz. Pastor, ¿qué quiere decir contumaz? Contumaz quiere decir acerca de la actitud de una persona que se mantiene firme en su comportamiento, en su actitud, en sus ideas o en sus intenciones, a pesar de ser castigado y a pesar de haber sido advertido o a pesar de haber recibido consejo. Nuevamente, alguien que es contumaz es alguien a quien se le ha instado, se le ha llamado, se le ha disciplinado y no entiende e insiste nuevamente en hacer lo mismo. Ese es un hombre o una mujer o un joven contumaz. Nuevamente, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¡Ay, pastor! ¡Qué discurso de odio! Mira, ovejita, te voy a decir algo. El Señor apartó a su pueblo y permitió que los rebeldes
fueran asediados y llevados cautivos por Asiria, tanto los del reino del norte como los del reino del sur, dejando un remanente fiel, unos cuantos. ¿Eso es odio? No, eso es santidad. Si en algún momento sucediera exactamente lo mismo en esta iglesia, ovejita mía, imagínate que en algún momento que hemos vivido juntos, de repente uno de ustedes dice, surprise, no soy oveja, soy lobo. Ay, pastor, déjelo convivir con nosotros. No sea malo. ¿Es un lobo? ¿Qué le ha hecho? ¿Te das cuenta? En ocasiones por amor, no solamente el Señor, ni tú como padre de familia, en ocasiones la autoridad de esta iglesia tendrá que tomar decisiones que son en pro del amor de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor nos instó a caminar unánimes, no divididos. Porque el Señor nos instó a estar en una misma doctrina, en una misma fe. No en dos, no en tres. No bajo lo que tú pienses. Lo que tú pienses no me importa un pepino. Me importa lo que el Señor me dice. Y en este sentido, hermanos, el pueblo, dice el versículo 7, se adhirió a rebelión. Fueron contumaces, no entendieron. Aunque le llamaban Altísimo, ninguno absolutamente lo quiso enaltecer. Quiero ir finalizando, hermano, diciendo que de la misma manera en que Dios no cambia, tal pareciera que la naturaleza del hombre tampoco cambia. Las modas han cambiado, los peinados han cambiado, la ropa ha cambiado, la forma de hablar ha cambiado, pero la naturaleza del hombre no. Por tanto, las escrituras siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. En el tiempo de Oseas les llamaban idólatras, en el tiempo de Jesucristo le llamaron fariseos, en el tiempo de hoy les podemos llamar falsos hermanos. La historia no ha cambiado. La naturaleza del hombre sale nuevamente a flote. Así es que este último versículo lo pudiéramos aplicar al día de hoy, 10 de septiembre del 2023, para la iglesia local. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. La cristiandad no es un cúmulo de conocimiento académico. Si eso es lo que pretendes, hermano, ve a un seminario. No necesitas a la iglesia. Si lo que anhelas es conocimiento académico, ve a una academia. Aquí se viene a exaltar el nombre del Señor. Aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Es que la palabra no solamente se aprende, hermano, se vive. Es que a mí de nada me sirve que ustedes me reciten las escrituras, hermano. Es que el Señor no me mandó a ser un profesor de academia. El Señor me mandó a traer su palabra para que fueras moldeado conforme a su parecer. No importa qué tanta Biblia sepas, importa qué tanta Biblia vives. En este justo momento puede haber algunos de ustedes sentados el día de hoy aquí, y su naturaleza saliendo del culto, o antes, incluso dentro del culto, saldrá como lo hace el fuego del horno. Mientras el mundo dice, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, yo te quiero decir que no, yo no creo en eso. Que mientras hay vida,
hay esperanza. Que todos los días del resto de nuestra vida, mientras tengamos aliento de vida, son un muy buen día para proceder al arrepentimiento. Hermano, todos los días, mientras tengas vida, hay esperanza. Todos los días son un buen día para recapacitar y reencaminar nuestros caminos y volcar al arrepentimiento genuino, viendo hacia la cruz de Cristo. Yo no sé hasta dónde tu mente entenebrecida no te deje ver tu pecado. Pero si en la actualidad, al igual que el pueblo de Israel, llamas al Altísimo y de verdad tu vida no le enaltece, estás en un serio problema. Mientras el mundo dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, yo te digo que Dios dice algo contrario. Nuestro Señor dijo que nos daría un corazón nuevo. Nuestro Señor dijo que nos pondría dentro de Él un espíritu dentro de los suyos. El Señor dijo que quitaría nuestro corazón de piedra y que pondría uno de carne. Esa fue la profecía del nuevo pacto en Ezequiel 36. Y yo la creo, hermano. Si estás caminando en iniquidad, si estás caminando y no estás enalteciendo el nombre del Señor, si te haces nombrar hermano en Cristo y estás cercenando a la esposa de Cristo, hoy es un buen día para que te arrepientas. Hoy es un buen día para que clames por misericordia. Hoy es un buen día para que camines a la cruz de Cristo y hagas efectivo ese amor que el Señor tuvo para contigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor, sobre todo, hermano, la misericordia, sobre todo la misericordia, sea con todos y cada uno de nosotros. Gracia y paz.